Hola, hola, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a Deportes Telesur. Ya estamos, como siempre, listos para revisar nuestra actualidad deportiva y comenzar con nuestros acostumbrados titulares más destacados del día de hoy. Egan Bernal competirá en los campeonatos nacionales de ruta que se disputarán en Cundinamarca, Colombia. Continúa la jornada 8 de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa. Leones de León se coronaron campeones de la Liga Profesional de Béisbol Nicaragüense. Con esto y mucho más, comenzamos Deportes Telesur. Sean todos bienvenidos una vez más, damas y caballeros, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, su fiel servidor Luis Fernando Villasmil Gómez, recordándoles los puntos de contacto en las redes sociales como @deportes_telesur. Comenzamos con el ciclista colombiano Egan Bernal, que competirá en los nacionales de ruta de este año 2026. El vigente campeón buscará defender su título ante grandes pedalistas en la 78ª edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputarán en Cundinamarca del 5 al 8 de febrero. El departamento será el epicentro del ciclismo, con recorridos por los municipios de La Sabana y un enfoque especial en Zipaquirá, ciudad de residencia de Egan Bernal. El ciclista calificó el trazado de 2026 como muy exigente y destacó que el nivel de participación será uno de los más altos en la historia del certamen. La competición reunirá deportistas en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en la rama femenina como masculina. Pasamos ahora al Tour de El Salvador porque la ciclista chilena Catalina Soto se alzó con la victoria en su tercera etapa. Soto se impuso con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 13 segundos tras un recorrido de 89.4 kilómetros y un fuerte sprint sobre la meta en el Boulevard Claudia Lars. La competencia se desarrolló en un circuito que inició en Walmart Constitución y culminó en el periférico Claudia Lars con una duración de 2 horas y 30 minutos. El podio lo completó Janina Kuskova, compañera de Soto, y la china Kyunjin Zhou en el tercer puesto. La carrera concluirá este miércoles en Santa Ana con una etapa de perfil montañosa donde el equipo vasco intentará dar el salto definitivo a la clasificación general. En España, el Tribunal de Arbitraje Deportivo declinó tener jurisdicción para revisar la apelación española contra la incorporación de Euskadi, País Vasco, a la Federación Internacional de Pelota Vasca, generando un conflicto jurídico y político abierto. Así que la decisión sucede tras la audiencia de exposición de caso celebrada en Lausana, en Suiza, el pasado septiembre. Así, en el texto oficial de este martes, el TAS subrayó que los estatutos de la FIBP no contienen una cláusula arbitral que permita impugnar ante el TAS las decisiones acordadas por su Asamblea General. En consecuencia, la incorporación de Euskadi como miembro quedó firme y sin revisión, pese a la apelación española y a las denuncias de irregularidades en el proceso. Mientras tanto, Euskadi ya compite oficialmente en torneos internacionales, intensificando el debate político y deportivo en España. La carrera en conmemoración de los 65 aniversarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Cubano está prevista para el próximo 22 de febrero. El INDER, junto a la Dirección Provincial de Deportes de La Habana, extendió la invitación a la familia cubana, tanto a corredores habituales como a participantes de la población general y a estudiantes universitarios, para formar parte de esta carrera. Las inscripciones están previstas del 10 al 12 de febrero en las oficinas de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas. Esta carrera contará con puntos de abastecimiento cada 5 kilómetros y se entregará premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría, que tendrá una distancia de 21 kilómetros y 97 metros.
Pasamos al deporte blanco porque la actuación de los argentinos en el Abierto de Australia continúa con paso firme. Francisco Cerúndolo avanzó con autoridad tras un partido perfecto frente a Tsumur y Tomás Echeverry se agigantó al vencer a Ferry con el apoyo de su hinchada. Así que Cerúndolo se mostró imparable este martes al derrotar al bosnio Damer Sumur por 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas 1 hora y 30 minutos. Resultado que lo coloca ya en la tercera ronda, donde enfrentará al ruso Andrei Rublev, mientras que Echeverry este miércoles celebró con la hinchada albiceleste su victoria sobre el británico Arthur Ferry por 7-6, 6-1 y 6-3. Triunfo que lo instala también en la tercera ronda a la espera de que Bublik o Fusovic, así ambos triunfos les dieron el pase a esa tercera ronda del Abierto de Australia 2026, reforzando con carácter el carácter internacional del tenis argentino que ha estado creciendo durante cada año. Vamos a una breve pausa, damas y caballeros, y ya regresamos con mucho más información acá en Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucha más información acá en Deportes Telesur y este miércoles continuó la jornada 7 de la fase inicial de la Liga de Campeones de Europa y el Galatasaray recibió al Atlético de Madrid en el estadio Rams Park en Turquía. El argentino Giuliano Simeone abrió el marcador temprano por los colchoneros, apenas a los 4 minutos de juego. No obstante, el Atlético no tuvo suerte y es que en la misma primera mitad, al minuto 20 específicamente, el defensor español Marcos Llorente marcó el autogol que igualaba las acciones en ese momento. En el segundo tiempo el marcador no se movió a pesar de que hubo 2 grandes ocasiones para cada club y el marcador quedó Galatasaray 1, Atlético de Madrid 1. Con el empate, el cuadro español llegó a 13 puntos ubicándose en la casilla 10 y el equipo de Turquía es 18º con 10 unidades y de esta fase de liga inicial de la Champions League. Y en otro encuentro de la jornada 7 de la Liga de Campeones que se disputó a primera hora, el Karabakh de Azerbaiyán defendió la localía y venció 3-2 al Eintracht Frankfurt de Alemania en el estadio Tofik Beramov en Bakú. Los goles del Karabakh fueron obra del colombiano Camilo Durán, quien brilló con un doblete a los minutos 4 y al minuto 80, y el defensor Bahul Mustafazada sobre el final y en el tiempo agregado al minuto 94, mientras que por los alemanes marcaron el turco Can Yilmazun al 10 y el argelino Fares Chaibi, quien cobró un penalti efectivo a los 78 minutos. La Federación Mexicana de Fútbol declaró que Richard Ledesma y Brian Gutiérrez sí formarían parte de la plantilla de la selección nacional cara a los próximos amistosos. Hace algunos días se puso en duda la participación de ambos jugadores con el conjunto mexicano, ya que estos ya se encontraban inscritos en la plantilla de Estados Unidos, con Ledesma teniendo minutos oficiales con el equipo de las Barras y las Estrellas. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó recientemente que la FIFA autorizó la participación de los jugadores con la camiseta verde para los amistosos que tendrá México contra Bolivia y Panamá. Esto se debió a que la Federación Mexicana presentó ante el órgano rector de la disciplina la solicitud para completar el traspaso de Gutiérrez y Ledesma. Por su parte, en Europa se intensifica la discusión sobre un eventual boicot al Mundial 2026, con Francia defendiendo la neutralidad deportiva y Alemania abriendo un debate político que divide posiciones y expectativas.
Mientras los franceses descartan la carta de boicot y sostienen la postura firme de separar el deporte de la política, los alemanes, por otro lado, ejecutan un debate más complejo desde el Ejecutivo y el Parlamento. En ese sentido, la ministra Marina Ferrari reiteró que París no asumirá medidas de exclusión, a pesar de los cuestionamientos por la falta de concordancia frente a la exclusión de atletas rusos en 2024. En contraste, diputados alemanes, tanto conservadores como socialdemócratas, plantean cancelar la participación como último recurso, en respuesta a las amenazas de Donald Trump de anexar Groenlandia y de imponer aranceles para consolidar su cohesión económica. Por su parte, el gobierno federal insiste en respetar la autonomía deportiva y aclara que la decisión corresponde a la Federación de Fútbol de Alemania y a la FIFA, aunque la realidad en el país apunta que al menos la mitad de la población, según encuestas gubernamentales, apoyaría fielmente el boicot. En tanto, el Reino Unido, junto a otros países europeos, proponen acciones simbólicas, evidenciando con ello las diferencias sobre la visión de cómo actuar y lo que implicaría usar el evento deportivo como herramienta diplomática de presión. Y este martes se falleció el mítico jugador francés Lucien Müller, recordado por su paso en el Real Madrid y Barcelona y querido en muchos clubes europeos. Müller, campeón en 2 ocasiones del campeonato francés con el Reims, por allá en el año 1960 y en 1962, militó también en el Real Madrid en los años 62 al 65, con el que conquistó la Liga Española en 3 ocasiones y disputó una final de Copa de Europa. Y en el Barcelona también tuvo un paso del 65 al 68, ya como entrenador dirigió a varios clubes españoles, como el propio Barça en la temporada del 78-79. Fue jugador internacional en 16 ocasiones con la selección francesa. Müller disputó el Mundial 1966 y la Eurocopa 1960. Lucien Müller acumuló una trayectoria brillante en el fútbol europeo con 453 partidos, 75 goles y 546 intervenciones claves, distribuidos en 40.950 minutos de juego. Lucien Müller se consolidó como un jugador versátil, constante y determinante en cada competición que disputó. Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol anunció el 11 ideal de la Copa Africana de Naciones, que concluyó recientemente con la victoria de Senegal. Así que el grupo de estudio técnico de la CAF seleccionó a los mejores jugadores del torneo, con un dominio absoluto de los finalistas, 4 jugadores de Senegal y 4 de Marruecos. En la portería destacó Yassine Bounou, mientras que la línea defensiva estuvo conformada por Achraf Hakimi, Moussat Niakate, Calvin Bassey y Nosir Nasroui. Por su parte, los elegidos para el medio campo fueron Ademola Lookman, Pape Gueye y Adrissa Gueye. Finalmente, el 11 ideal cerró con los delanteros Brahim Díaz, Víctor Osimhen y Sadio Mané, quien además fue nombrado como el mejor jugador de todo el torneo. Damas y caballeros, vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucha más información acá en Deportes Telesur. Estamos de regreso acá en Deportes Telesur. Nosotros vamos a ingresar ahora al diamante de juego, al béisbol, porque Leones de León se coronaron campeones de la Liga Profesional de Béisbol Nicaragüense por 2º año consecutivo. El equipo dirigido por Sandor Guido realizó una remontada histórica para alcanzar el bicampeonato, luego de estar abajo en la serie final al mejor de 7 con récord de 3-2. La única carrera del encuentro llegó en la 8ª entrada con un sencillo remolcador de León Benjamín, que llevó al home
a Norlando Valle para el 1-0 definitivo a favor de los Leones. Asimismo, el premio al jugador más valioso lo ganó el lanzador estadounidense Cole Cook, esta vez en calidad de relevo, logrando así su tercera victoria de la serie final. Con este triunfo, los Leones alcanzaron su séptimo título y el segundo de manera consecutiva, además de clasificar para representar a Nicaragua en la segunda edición de la Serie de las Américas. Vamos a adentrarnos en la MLB porque Carlos Beltrán y Andrew Jones fueron elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Así que con el 84.2% de sus votos, en su cuarto intento, Beltrán se convirtió en el sexto pelotero puertorriqueño en tener su nombre en Cooperstown, luego de jugar por 20 temporadas en las Grandes Ligas. Por su parte, Andrew Jones es el primer jugador oriundo de Curazao en llegar al Salón de la Fama, el Salón de los Inmortales, y este año en su novena candidatura alcanzó el 78.4% de apoyo luego de 17 temporadas en la Gran Carpa. Tanto Beltrán como Jones serán formalmente recibidos en el ilustre Salón de la Fama junto a Jeff Kent en una ceremonia prevista para el próximo 26 de julio en la localidad de Cooperstown, en Nueva York. Desde Madrid, España, el pentacampeón olímpico Mijaín López se realiza una charla política y cultural en un gimnasio combativo titulada Deporte, Antiimperialismo e Internacionalismo en la fábrica de Vallecas, espacio autogestionado del barrio, donde el eje es cuestionar el modelo deportivo dominante, cada vez más mercantilizado, elitista y controlado por grandes intereses económicos occidentales. Nuestro compañero Álvaro Fragua nos cuenta más. Adelante. Muy buenas, compañeros, y un fuerte saludo a toda la audiencia de Telesur desde Vallecas, desde este barrio madrileño que acoge la charla de Mijaín López, el pentacampeón olímpico e historia viva de la lucha grecorromana. Este cubano que llegó a lo más alto de su disciplina y del deporte mundial, siendo la única persona que ha conquistado 5 oros olímpicos, ha venido hasta aquí, hasta uno de los gimnasios autogestionados de barrio, un gimnasio antifascista, solidario y que está comprometido con valores como los derechos humanos, a contarnos su experiencia vital. En sus palabras nos estaba explicando cómo venía de una zona humilde y cómo poco a poco fue creciendo dentro de las estructuras y de la institución deportiva cubana que había llegado junto a la revolución. Ha ensalzado también la figura de Fidel Castro y ha planteado que la revolución cubana desde sus inicios se tomó muy en serio hacer que el deporte fuera universal, algo que contrasta con la situación de algunos países europeos, sin ir más lejos Madrid, donde el deporte de base, el deporte que puede hacer todo el mundo, se restringe por motivos económicos en muchos casos, y las asociaciones de vecinos de la capital pues denuncian que no están habiendo las suficientes instalaciones y las suficientes oportunidades para que los niños y niñas de menores ingresos puedan desarrollar pues sus capacidades deportivas, porque como dice Mijaín en su charla, no es solo una cuestión de hacer deporte porque sí, sino que el deporte es salud, son derechos humanos y también se puede convertir en algo político. Nos explicaba que detrás de su carrera no hubo multimillonarios que la apoyaran, no estaba el capital y que estaba simplemente su tesón, su fuerza y una comunidad que se volcó en crear esos espacios deportivos que luego pues dieron sus frutos en alcanzar esos oros olímpicos que hasta que no lo hizo él parecía algo impensable. Nosotros nos vamos a quedar un poquito por aquí a ver cómo se desarrolla la charla y os devolvemos la conexión a estudio. Desde Madrid, Álvaro, gracias por ese contacto. Y bueno, destacar también esa participación de Mijaín en 20 años, 2 décadas, manteniéndose en la palestra. Se dice fácil, pero no es así de sencillo. Así que, damas y caballeros, nosotros hemos llegado al final por el día de hoy, recordándoles nuestras redes sociales como @deportes_telesur. Así que hasta una próxima oportunidad.